Bienvenidos una vez más a Salas Dijo. Yo soy Raúl Salas y yo soy Mr. K. Les recuerdo que este espacio es libre de censura. Durante años hemos escuchado que la crisis económica se acerca, y es que nacimos prácticamente en una generación de crisis económica. Para los que no se acuerdan o los que nacieron, pues digamos que entre la década final de los 90 y el inicio de los 2000, en el 94 tuvimos una crisis económica aquí en México. Posteriormente, la siguiente crisis económica realmente importante fue la del 2009, que fue causa prácticamente de los Estados Unidos, con todo lo que fue el tema de bienes raíces, especulación, hipoteca sobre hipoteca, que prácticamente derrumbaron el mercado y todo el tema económico de los Estados Unidos. Ahora nos enfrentamos a una nueva crisis económica, y es que tenemos dos diferentes variables que se están juntando de manera drástica y están teniendo un efecto totalmente negativo ante nuestro entorno como hasta el día de hoy conocemos. Y sí, me refiero hasta cierto punto al coronavirus. Se trata de un plan de contingencia que afecta directamente a la crisis económica, es decir, aporta de manera negativa ante la crisis económica. Mientras en el 2009 podíamos seguir saliendo a trabajar, podíamos seguir teniendo nuestros empleos, seguir teniendo nuestras fábricas, pero con algunos bemoles en temas económicos o financieros, cambios de moneda, todo lo que son divisas. En este caso, estamos teniendo la contingencia de salud, que es prácticamente que a raíz del coronavirus en todo el mundo se está parando de trabajar. No todos podemos tener acceso a home office, pues hay muchísimas fábricas, muchísima mano de obra. En México hay muchísima mano de obra que además es barata, con la cual competimos contra China. Pero ante tener a una economía que se está frenando, esta inercia podría tener resultados demasiado catastróficos. Si bien el Ejecutivo no ha querido anunciar un paro nacional o un paro técnico para las empresas están ya tomando decisiones bastante preocupantes. Tenemos el caso de Grupo Alsea, que es uno de los grupos empresariales que comercializa y administra a las más grandes franquicias de todo México, y estamos hablando de Italianis, P.F. Chang's, estamos hablando de Burger King, estamos hablando de toda esta cadena, Starbucks inclusive, de empresas y franquicias sobre todo americanas, pero que han tenido muchísimo éxito en México. Y es que causaron bastante revuelo en redes sociales, ya que anunciaron que iban a mandar a todos sus empleados de vuelta a casa, pero sin goce de sueldo. Mucha gente se disgustó y enseguida empezaron a buscar un boicot en redes sociales ante este grupo empresarial. Lo que no saben es que las empresas, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, tienen el derecho de poder presentarse en un paro técnico. Y para esto no me voy a ir con tonterías, lo voy a leer específicamente. Y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las empresas tienen la capacidad de declararse en un paro técnico, lo que es un procedimiento que permite que una empresa pueda tomar ciertas medidas como reducir o suspender la jornada de labor de sus trabajadores por un determinado periodo de tiempo para poder enfrentar alguna contingencia de tipo económico o productiva. Tal es el caso de este momento o la situación en la que nos encontramos en México. De acuerdo con algunas medidas laborales, medidas de salud, se están retirando a los empleados a sus casas con tal de mantener pues esta medida de distanciamiento social. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es por eso que, de acuerdo con el licenciado Ciro González, abogado especialista en Derecho Laboral, nos comenta lo siguiente. La propia Ley Federal del Trabajo, incluso en el sector salud, nada más te permite un mes de paro laboral. Si el propio patrón necesita otro mes más por circunstancias de que si uno de los empleados, administradores o gerentes están infectados por el virus, se prolongaría aún más. Pero será por cuestión personal, ya no lo prevé la ley. El trabajador tiene derecho al pago del salario máximo durante un mes. Cuando pase esa fecha, el patrón está obligado a pagárselos como 860 pesos por semana. Esto viene en la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2019 y con las medidas que se habían disparado por la influenza en los años anteriores. Esto quiere decir prácticamente que te pueden mandar a casita y la única obligación por parte del patrón es pagarte el salario mínimo. Una vez que hayan pasado estos 30 días,
podrás regresar a administración o a recursos humanos y preguntar cuál es tu caso o cuál es tu situación. Desafortunadamente, la Ley Federal del Trabajo no prevé casos extremos como por ejemplo que hay una crisis económica al mismo tiempo que hay una crisis sanitaria. Entonces, digamos que no podemos tener no se puede saber cuál va a ser la decisión de cada industria, pero sin duda tienes que saber que este es el camino que probablemente muchas empresas como Alsea ya están tomando, ¿ok? Muchos de los trabajadores están asegurados con el seguro social, así que el patrón está obligado a no darles de baja e incluso debe de hacer el pago, notificar a los empleados y efectuarlo. Si alguno de ellos sale afectado económicamente por los gastos cotidianos, ya se tiene que tomar por otra vía del derecho, ¿ok? Mientras el paro técnico sea de carácter privado y no una orden federal, realmente esto es una toma de decisión, un volado al aire que se están tomando las empresas, sobre todo las grandes y las medianas, pues ya no es redituable seguir operando, pues realmente no están operando, pero no es redituable pagarles honorarios y las nóminas a prácticamente personas que no están generando esa producción. No es por ser mal plan, por supuesto que las empresas han generado riquezas por los últimos, como dicen algunos, 15 años en el caso de Alsea, y no puede ser posible que no haya un plan de contingencia ante una situación de este tamaño y que no se le apoye al trabajador. Pues más allá de lo que dice la ley, hay que buscar que ambas partes sean totalmente justas, tanto para el empleador como al empleado. Ahora, ¿qué hacer? La salud es primero totalmente y es necesario que su jefe o patrón esté al tanto de lo que está sucediendo. Es por ello que es necesario que si tú no has entablado el diálogo o la comunicación con recursos humanos o con tu jefe o tu patrón, es momento de empezar a platicar sobre cuáles van a ser los planes y las estrategias a aplicar. No tengan miedo de hacer las preguntas correctas. Recuerden también que en el modo está el responder, ¿no? Entonces les pido comunicación. Yo creo que eso sería la mejor forma inicialmente, antes de pensar en si me van a retirar a casa únicamente con salario mínimo o si me están despidiendo. Pues esto es algo que prácticamente podría suceder, pero hay que buscar las maneras más apropiadas porque esto es un paso a la vez. Ahora, la segunda amenaza es la crisis económica. De eso te hablaré en el siguiente podcast porque es bastante... Digamos que vamos a hablar de bastantes números y todavía falta digerir un poco más de información. Para terminar, quiero recordarles que en el podcast pasado hablamos del tema del petróleo y qué es lo que está sucediendo de manera internacional. Por ahí salió el ejecutivo a ensalzarse y decir que él fue el que tomó la decisión de reducir los precios del petróleo. Quiero decirles que esto es totalmente falso. Es una noticia que de manera imprudente, irresponsable, han intentado difundir el equipo del ejecutivo, al menos en México. Pero quiero que sepan que al menos en más de 30 países ya el petróleo, mejor dicho, la gasolina, se encuentra en los precios más bajos. Y esto es debido a la alta saturación, la alta oferta que hay hoy en día de barriles de petróleo por parte de Arabia Saudita y la falta de negociación de la OPEP con Rusia y Arabia Saudita para poder tranquilizar la parte económica, al menos hablando del petróleo. En el próximo podcast hablaremos un poco de lo que es el Nasdaq, donde es la bolsa donde se encuentran de manera bursátil las empresas de tecnología. Vamos a hablar del desplome de Google, el desplome de Starbucks Company en los Estados Unidos y las medidas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que está planeando inyectar $700 billones, como ustedes lo escucharon, a la economía para poder mantener prácticamente los financiamientos y los créditos a un muy bajo costo. Pero esto hablaremos en el siguiente podcast. Esto fue todo por mi parte. Les recuerdo que esta es una investigación de media tarde y si tienes algo que agregar a la conversación, no dudes en contactarme a través de las redes sociales y enriquecer el diálogo. Esto es todo por mi parte. Yo soy Raúl Salas, yo soy Mr. K y esto fue Salas Dijo. Hasta la próxima.